Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy estamos conversando con María Eugenia Landaeta, infectólogo, sobre lo que sería la hepatitis. Hablábamos en la parte anterior sobre los tipos de hepatitis o los más comunes Sí. en nuestro país. Pero hoy en día se han presentado diferentes cuadros de hepatitis A, diferentes pacientes han manifestado pues que han a través de alimentos o bebidas contaminadas tenido el virus de la hepatitis A. Hablemos entonces sobre eso. Nos decía que las etapas más peligrosas o las más peligrosas eran la B y la C. Sin embargo, la A podría generar también algún tipo de consecuencia. Sí, fíjate, en estos momentos nos encontramos en pleno brote de hepatitis A. Hemos tenido muchísimos casos, no sabemos los números porque como siempre no hay datos oficiales que nosotros podamos echar mano, pero sí sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los casos son casos asintomáticos o de pocos síntomas. Y esos síntomas son autolimitados, más o menos en un mes, mes y medio, la persona mejora y ya no pasa más nada. Hay un pequeño número de casos, que aproximadamente un 20%, que es donde uno observa que las personas no mejoran tan rápidamente, se sienten peor, sus exámenes de laboratorio se alteran mucho más y les cuesta mucho más para recuperarse. Y hay un pequeño porcentaje, que es menos del 1%, que se convierte en una hepatitis grave, que se llama hepatitis fulminante, y la persona puede fallecer. ¿Cuántos casos podemos nosotros tener de esa hepatitis hoy en día? Que ya a nuestro conocimiento cercano ya hemos visto 4 personas fallecer de hepatitis fulminante. Quiere decir que el número de casos es muy importante. Bueno, sacando cuentas, pues lo que es la matemática, y realmente la forma de transmisión, que es por agua y alimentos contaminados, no se está tratando como debería para aplicar medidas de prevención. Claro, también se ha visto las denuncias que se han dado de diferentes sectores de la capital y también de todo el país sobre la falta de agua y también eso ocasiona que esas tuberías, esa agua estancada tampoco sea la más apta porque no está circulando progresivamente el agua en las zonas. No, y no está siendo tratada, el agua no tiene cloro, el agua no tiene ninguna sustancia química que garantice su pureza. Entonces, prácticamente estamos tomando un agua que no tiene ningún tratamiento y eso hace que las enfermedades se diseminen rápidamente. No solamente la hepatitis A, sino, por ejemplo, las enfermedades diarreicas, que en este momento se encuentran tan en boga también, porque justamente el hecho de que el agua no esté bien tratada y todos estemos tomando de esa agua, pues nos hace a todos susceptibles para sufrir de estas enfermedades que son por transmisión hídrica, que llaman, que es la transmisión por agua y alimentos contaminados. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Si tú estás a dieta, por ejemplo, y tú estás comiendo una ensalada fresca en la calle, esa ensalada, ¿con qué la lavaron? Con agua de chorro. Entonces, eso hace que la lechuga, por ejemplo, y todos esos vegetales estén contaminados con ese virus de hepatitis y con otros virus que te pueden producir cuadros diarreicos. Entonces, es importante la manipulación de los alimentos, que sea en condiciones adecuadas y que garantice la pureza del agua que se utiliza para lavar esos vegetales y esas frutas y que disminuyamos de esa manera la transmisión de la enfermedad. Inclusive el lavado de las manos de los manipuladores de alimentos, el lavado de las manos de todas las personas con quienes tú estás en contacto. Si no tienes agua, por ejemplo, ¿cómo te lavas las manos? Entonces, esas son cosas que perpetúan la epidemia hasta que ya el número de personas enfermas sea tan importante que la susceptibilidad de la población baje y es cuando entonces empieza a decaer la epidemia. Claro, también se ve lo siguiente, que de repente en casa la persona dice, yo estoy lavando mis vegetales, mis alimentos, pero lo están lavando con esa agua de ese chorro que probablemente puede estar contaminada. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿Cómo se puede ir haciendo un tratamiento más adecuado en esa manipulación de alimentos? Porque de repente dicen, pero es que yo lavé el alimento, lo estoy lavando yo, Es ¿por qué correcto. sucedió esto? Bueno, fíjate, es correcto lo que tú dices y por eso la recomendación más importante que nosotros podemos dar es que las personas deben hervir el agua que utilizan para consumir. Es decir, si el agua que tú tomas, el agua con que tú lavas tus alimentos y todo, o sea, todo el agua que tú utilizas para la limpieza de la cocina, para tu higiene personal, en teoría debería ser hervida. Claro, es muy difícil si no hay gas tampoco
cómo hervir el agua. Pero es muy importante, por ejemplo, que si tú no tienes agua corriente en tu casa y el agua te llega una vez a la semana o 2 veces a la semana y necesitas almacenarla en un pipote, tú puedes colocarle gotas de cloro a esa agua o tabletas de cloro para purificarla. Eso es otra de las medidas interesantes que se puede utilizar para que el agua sea pura. No basta filtrarla, también debes hervirla o colocarle cloro para que el agua esté bien purificada. Entonces tú dices, bueno, claro, pero ¿con qué me lavo los dientes? Porque también tú te cepillas los dientes con el agua del chorro. Entonces, bueno, preferiblemente tener un pequeño envase de agua hervida con que tú te logres cepillar los dientes. Es decir, toda una logística que tienes que hacer en tu casa, procurar no comer alimentos crudos en la calle, procura que la ensalada fresca la lleves tú de tu casa y no la compres en la calle, o porque los alimentos cocinados pues ya tienen ese tratamiento que impide que esa enfermedad se te transmita. Igual que Entonces, los jugos naturales, ¿no? igual que los jugos naturales, entonces es preferible utilizarlos de botella en ese caso, porque eso es, digamos, garantizado que está el agua purificada. Y por lo menos mientras el brote esté activo, debemos tener esas medidas de prevención, porque eso es lo que ha hecho la gran cantidad de casos. Por ejemplo, yo estoy oyendo que hay oficinas donde de 15 personas, 4 o 5 tienen hepatitis. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente de estas personas que almuerzan juntas, por ejemplo, en las cafeterías, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante uno analizarlo de manera de, por ejemplo, llevar tu potecito de comida y calentarlo en el microondas, tomar tu agua hervida o tu agua de botella y lavarte las manos frecuentemente.